Buenas, bienvenidos a este vídeo de Implandivino.com, por así decir. Y saludamos para ver un mensaje de Herodes dado en el 1915. Voy a saludar a Ana de Venezuela. Tened paciencia porque la conexión puede ir mal a veces, pero vamos a seguir porque no se corta normalmente, ¿verdad, Ana? Sino que solo se... Sí, a veces se interrumpe, pero por lo general no se corta. Que tengan buenas tardes. Estoy de verdad emocionada para saber qué sucedió con Herodes o qué está sucediendo con Herodes. Sí, bueno, aquí entonces vamos a ver muy poquita noticia porque es un mensaje muy breve. Se supone que es él hablando a través de Paget, que a través de Paget en el 1915, como sabemos, y en otros años cercanos, empezó en el 14, pues hace más de 100 años habló también Jesús, junto con muchos personajes. Entonces este Herodes famoso, que se celebra hoy precisamente bueno, el evento es una celebración muy rara, ¿no? El Día de los Santos Inocentes. Es como si celebráramos la muerte de los niños que mandó matar Herodes. Es muy raro porque se bromea todo el rato con... La gente bromea entre sí, ¿no? Sí, y lo toma como el día de que la gente caiga por inocente. Pero está O completamente sea, como separado. O sea, la gente que celebra el Día de los Santos Inocentes no piensa para nada en la cosa de la Iglesia, la verdad. O eso me parece. Aquí, por lo menos en España. sí, no, está separado completamente, sí. Sí, La porque si parte ves... folclórica y de la tradición. Sí, y si ves la Wikipedia, lo, eh, bueno, hay muchos tipos de celebraciones, pero hay otros países donde no lo llaman así, pero sí que hay un día de hacer bromas en abril, creo que decía en la Wikipedia, Día de las Bromas. ¿Ves? Por ejemplo, Día de las Bromas, cuando vas aquí, hace referencia a muchas cosas, a lo mejor. Sí, en abril, ¿ves? El 1 de abril en muchos países diferentes. Pero qué No lo sabía. fuerte, ¿no? Que una festividad que es un, un evento dramático se haga el día de las bromas. Es muy raro. Entonces, bueno, tiene mucho que ver además con el tema del arrepentimiento. Hoy lo hablábamos un poco y lo hemos hablado en muchos vídeos anteriores. Este tema de que en realidad somos cómplices. Cuando nosotros no queremos ver nuestra ley de atracción, por ejemplo, los gobernantes que son corruptos, y pues esos se reúnen en secreto y son funcionarios públicos y se reúnen con magnates y con de todo. Y es un poco va de coña todo, o sea, es una broma pesada porque, por eso, y no sé, no tiene ninguna actitud de arrepentirse para nada muchas veces. Y en general son criminales de guerra, muchos de ellos también, de Estados Unidos. Y los presidentes, pues cómplices de muchos asesinatos, y los tenemos ahí delante y no muestran signos. Y en nosotros no sentir nada nos hace cómplices de ese no arrepentirse. Y fíjate que sí que tiene un poco que ver con que celebremos la muerte de niños el día de las bromas. Por eso ese tomárnoslo todo a, a broma, quizás. Sí, no hay la más mínima, este, vamos a decir, recuerdo lo, de lo que sucedió, sino la parte de que es el día de que la gente este, que disfrute de, de que otra persona sea engañada, ¿no? Es lo que pienso. O sea, Sí. echarle esta broma a otro, pues. Bueno, pues vamos a ver el día este de 1915 que
Herodes aprovechó, parece, para hablar, aunque el tema no es su vida, sino los infiernos. No hemos mirado si hay muchos más mensajes de Herodes después de este, pero vamos a ver este. Y lo he pasado por el traductor el automático, no el de Google, uno que traduce mucho mejor. Ahí lo nombramos siempre en los textos. Y vamos a ver si hace falta corregir algo. Parece que no, porque es bastante breve y simple. Entonces, fíjate, dice, Herodes escribe desde los sobre los infiernos, no desde ellos, corrobora el mensaje de Swedenborg sobre los infiernos. Swedenborg es un tipo, luego miramos la Wikipedia quizás, un famoso, lo llaman místico o cosas así, canalizaba también. Y luego pues también mandó mensajes. O sea, durante su vida en la Tierra estaba muy conectado al parecer con espíritus, o vete a saber con quién, que vivió allá pues en el segundo milenio, quizás a mediados, por ahí más o menos. Entonces dice, estoy aquí, Herodes. Permíteme escribir una línea antes de que cierres. Fíjate cómo le dice aquí, porque en una sesión que hacía Paget para hablar con espíritus y escribir, pues hablaba con varios y por eso dice que cierres, ¿no? Que cierres la sesión. Entonces, fíjate, pues estoy ansioso, dice, por contarte un asunto que puede ser de importancia para ti en referencia a las descripciones de los infiernos que recibiste anoche de Swedenborg. Él dice que los infiernos son lugares, además de condiciones, y que tienen, como parte de ellos, ciertas apariencias y entornos que hacen que los sufrimientos de los espíritus malignos aumenten. Pues bien, esto es cierto y además quiero decir que no solo estas apariencias y entornos son reales y existen para la consciencia del espíritu, sino que son reales como hecho, independientemente de la consciencia. Si no hubiera espíritus en estos infiernos, estas apariencias y entornos existirían igualmente. O sea que nuestra alma se ve atraída a estos sitios y de alguna manera pues el entorno ahí le refleja al alma y de alguna manera quizá también cambie, porque hemos visto que cuando eres un espíritu esta interacción entre nuestra alma y el entorno es como más rápida y más fuerte. Pero qué curioso esta afirmación donde dice que, ¿no? que existen. Yo pensaba que era un estado de sufrimiento, pero no existen. Qué interesante. O sea, igual que cuando hablamos de la esfera 1, esfera 2, que nosotros solemos tener una condición en la Tierra, todo el mundo, prácticamente en esfera 1, esa es su condición álmica. Nosotros, cuando vamos por la noche en nuestro cuerpo espiritual, vamos a sitios que son reales para ese cuerpo espiritual. Y esto es lo mismo. Correcto. No estamos hablando de otra cosa, es lo mismo siempre. Qué buena aclaración, ¿es cierto? Sí, bueno, eso es lo que nos parece denotar la verdad divina, ¿no? Es lo que nos dice. Sí, porque tú lo que recuerdas del sueño es que estuviste en un sitio específico, quizás a veces no sabes dónde, por lo general, pero estuviste en un sitio tal cual que existía en ese momento en tu sueño. Bueno, eso sí, no es un sueño. Los sueños es otra cosa que el estado de sueño, sí. Lo que llaman ahí sleep state, el estado de sueño. Estos sí, o sea que puede haber sueños que sean deformaciones de esos entornos o sueños que literalmente ya son muy, muy locos y son cualquier imaginación de... Sí, pero... que se deshace. Sí, hay que... Sí, porque lo hace Miller, eso lo comenta, así que eso es lo que nos propone. Vale, entonces dice, así pues, muchos mortales a quienes he oído expresar sus opiniones, opiniones en el sentido de que el infierno sería una mera condición de los recuerdos del espíritu y nada más, están totalmente equivocados en tales opiniones y encontrarán
que el consuelo, si es que hay alguno, el consuelo de tales opiniones, no se encontrarán cuando lleguen a ser habitantes de estos infiernos. Vamos a ver aquí cómo lo dice el consuelo. El consuelo o sea que desde esas opiniones, si tienen esas opiniones, no van a recibir consuelo por tener esas opiniones, ¿no? Ok. Sí, las opiniones incorrectas serían, es una mera condición de los recuerdos del espíritu, que lo dice en inglés, collections of the spirit. Esto, totalmente equivocados, y entonces eso, de parte de esas opiniones no van a recibir consuelo cuando lleguen a ser, cuando sea que lleguen a ser habitantes de estos infiernos. Aquí ya tienes un dato biográfico que nos indica que Herodes ya no estaría en los infiernos. O sea, a lo mejor él ya está en plano. Exacto. Yo he pasado por todos ellos y sé de lo que escribo, sé que escribo, porque no hay maestro tan eficiente y convincente como el llamado experiencia. Aquí, fíjate. Anda, fíjate, esta observación que hace aquí es muy curiosa ahora. Sé que si solo tuviera mis recuerdos y remordimientos como causa de mis sufrimientos, estos se refiere a los sufrimientos. Sí, sí. Estos Hubiera sido habrían mucho sido más. mucho más ligeros y no tan insoportables como lo fueron. Fíjate, si solo tuviera ese Qué remordimiento interesante. como causa de sufrimientos, habrían sido mucho más ligeros y no tan insoportables como lo fueron. Esto es... ¿Por qué dice esto? Sí, sí. Sé que si solo tuviera mi recuerdo claro y remordimiento como causa de mi sufrimiento. Esto nos indica como que el alma es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Sí, Nosotros creemos que claro. tenemos un nivel de recuerdo, un nivel de arrepentimiento, de remordimiento que en realidad no refleja realmente No, el poder del alma, ¿no? el estado exacto, completamente de acuerdo. Vale, O sea, entonces, porque es que eso recuerdo, es eso es como una pseudo verdad, no es una realidad tal cual, sí, están como lo que quedó grabado. en el alma y están llenos Exacto. de emociones erradas, de miedos, hasta que Ujú. y ya sean solo el recuerdo sin ninguna emoción. Cuando perdonamos y arrepentimos todo, cuando arrepentimos y perdonamos, nos arrepentimos y perdonamos, se borra lo que sea emocional, pero queda la posibilidad de recordar en el alma los eventos, pero sin emoción, que eso es una cosa muy importante, que la vamos a recordar muchísimo. Entonces nos dice la verdad divina, ¿no? Dice, no. Los mortales no encontrarán ningún consuelo en tal esperanza, porque no hay ningún fundamento para ella, y el pobre mortal engañado que base sus ideas del infierno en tal esperanza, se verá tristemente decepcionado. Cuando consideres un momento, verás que no hay nada irrazonable en los hechos que he expuesto. Ujú. Vale, tú y todos los demás que creen en la felicidad de las esferas espirituales superiores, por no hablar de las esferas celestiales, creen que la felicidad de los espíritus que habitan estas esferas se ve aumentada y se hace más real por los hermosos alrededores y los frutos y el agua viva que tantos espíritus han descrito
como parte de esa existencia superior. Entonces, ¿por qué no es igual de razonable suponer que en los infiernos existen entornos y apariencias que harán aún más infelices las condiciones de los espíritus cuyas malas vidas los hayan llevado a ser habitantes de estos infiernos y crearán más sufrimiento y miseria? O sea, fíjate, su argumento aquí es eso, ¿no? O sea, dispuestos a aceptar que los Sí. entornos más superiores apoyan esa felicidad de los espíritus por lo bonito y no sé qué, y por qué no pensáis lo mismo con los infiernos, ¿no? Es cierto, porque es lo opuesto, pero eh, así como sientes uno, lo otro no deja de ser real, también existe, Ujú. para que pueda existir lo otro, es como Sí, lo entiendo. sí, sí. ¿No? Y esta suposición, dice, es una que ningún argumento razonable puede demostrar que sea incorrecta. Vale, solo he querido añadir lo que he dicho a lo que escribió Swedenborg, pues sé que la convicción debe surgir cuando las afirmaciones se basan en experiencias reales y cuando el conocimiento se deriva de los sufrimientos que se derivan de la existencia real de cosas que a veces se alega que no existen. O sea, vamos a parafrasearle. O sea, la convicción ha de Ujú. surgir de la experiencia, ¿no? Las afirmaciones se han de basar en experiencias y claro, qué mejor que Herodes, que ha pasado por todos los infiernos, porque él ha tenido Sí, todos esos sufrimientos que se derivan de la existencia real de todos los infiernos, cosas que a veces se alega que no existe. Vale. Ah, mira, exacto. no escribiré ya más ahora, pero para terminar diré que hace tiempo que dejé estos infiernos y que ahora soy un habitante de las esferas superiores, o sea, a lo mejor no aún en las celestiales, a lo mejor está en la tercera, vete a saber. Y es un Ujú. seguidor del bendito Maestro. Cuando estuve en la tierra, conocido Qué como bello. el rey de Judea, y el pobre, miserable y equivocado hombre que pensó que matando a los bebés de Belén mantendría su poder como gobernante. Así que buenas noches y que Dios os bendiga. Herodes. Dios santo, qué cosa tan interesante y tan... Sí. Eh, fíjate que esta maravillosa, vamos a decir, relato, no sé, eh, es tan importante porque cuando pasamos por un estado de angustia o depresión, donde crees que no va a poder haber, no podrá o no existe luz para ti o una posibilidad de salir de ese estado. Pero te está hablando un ser que llegó a esos infiernos. No solamente su estado mental, no, lo sufrió, vamos a decir, como carne viva, pues, por su propia experiencia. Y tan real, y, y ya él pudo salir, ya él pudo dejarlos. Ujú. Eso es inspirador, porque hay que ver, o sea, lo que es eh, cuando hay víctimas en tu vida. Yo digo que víctimas en todo el sentido, pero cuando le has quitado la vida, todo lo que conlleva. Cuando han sido asesinos, pero ahora Cuando han sido asesinos. sí, pero ahora muchísima parte de la humanidad tiene la condición de asesinos. Por ejemplo, Sí. el aborto ya nos mete ahí y encima, aunque no sea tan fuerte como hacerlo uno mismo, la gente, todo el mundo vota a personas que ni se plantean la cuestión del aborto, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los políticos están manchadísimos, por lo tanto, y la gente Ay, vota. sí. Entonces, el ambiente, por eso dice Jesús, ¿no? Es que la tierra está en una condición infernal por ahora. O sea,
sí, ya eso se volvió en algo como de la cotidianidad. Como está en tales semanas, no pasa nada. No, pero es que desde el segundo en que hay la concepción, ya está atentando a una vida. Sí, Y como en plan médico no pasa nada, porque ahí no hay vida, no hay desarrollo, es un embrión, lo que fuese. mm, Y no hay esa sensibilidad, mucho menos la responsabilidad. ¿Y por qué no se va o se incita que la gente, epa, sea más responsable con ese acto? Llevar a la gente a hacer conciencia de eso. No, eso es así como que arar en el desierto. nadie queremos sí, predicar, o sea, predicar en el desierto, has dicho, sí, nadie queremos sentir las heridas, entonces vamos cayendo, Exacto, sí, cayendo pero por... en absoluto, en absoluto. Entonces, pero ¿por qué no antes, desde que está en la escuela, lo que conlleva ese acto y cómo tiene que ser la responsabilidad? Pero eso, Claro, pero fíjate que estamos lejos se como ve, humanidad. pero estamos siendo menos que... y, solamente mirando el aspecto racional, estamos siendo menos que humanos, ya no por moral. Espera, déjame, mira, terminar. No por moralidad, no por moral, no por nada. No estamos siendo lógicos, racionales ni nada, porque si tú ves que la gente que aborta tiene traumas, y vamos, yo por propia experiencia, yo mismo estoy afectado por ello, o sea que es la realidad del alma y que hay una penalización en el alma, como lo diríamos en la verdad divina, es real. O sea, hay una penalización, hay consecuencias, pero todos estamos, para empezar, evitando ese lenguaje porque no lo conocemos tan claro como lo dice Jesús y, y se mira para otro lado. Entonces, eso es un hecho, que el trauma es grande, pero es que no es ni cuestión ya ni de ética, ni de religión, ni de moral, es de pura lógica. Vamos a ver, si tú ves Ujú. que las mujeres se hacen daño, que los hombres también, cuando instigan abortos, entonces, como has dicho, ¿por qué no se toma nota y hay una tradición de enseñar a que la gente sea más feliz y no provoque sufrimiento en sus vidas desde la escuela? Claro. Entonces, fíjate que eso es un síntoma de cómo se está animalizando todo en una especie de mente colmena, Ujú. todos con la tecnología y mirando, sin mirar esas cosas de lógicas del alma, que en el fondo son, ahora lo vemos tan claro con Jesús reencarnado ahí, que recordemos, no hay reencarnación, pero solo en muy poquitos casos, y lo vemos ahí que lo cuenta, pues sí, para niños pequeños, pero no lo vamos a querer entender, se supone. Estos, se va a tener que lidiar con ello tecnológicamente, ¿no? A base de pinchar a todo el mundo, de guerras, genocidios, no sabemos lo que va a pasar. Sí, Ahí en Venezuela ya habéis tenido suficiente, pero madre mía, lo que puede pasar. tantas cosas, Tal, Iván. perdona la párrafada. Entonces, fíjate que eso, un error de pura sensatez, ¿no? Ok. Y, y claro que siento que todos los seres nacemos con esa conciencia, Dios nos da la conciencia. Y solo que está, o sea, yo he hablado con mujeres pues, que han pasado por eso tan duro. Y sí, claro que existe un dolor muy grande, Sí, perder a un hijo, así sea en aborto, pero
¿hasta qué punto eso se mantiene o se hace el sordo del caso? O sea, en algunos casos sí se siente, o se sentían todos, pero enseguida la persona lo bloquea, lo silencia. Sí, y eso es Pero porque no es porque no tengas el aviso, claro que lo tiene. Perdón, Iván, di por favor. el aviso de no lo tienes, no tienes una cultura, no hay por nuestras heridas y porque todo es muy, entre comillas, satánico, porque los gobernantes son precisamente muchas veces son los más malos, de hecho son criminales muchos, no tienes tanto aviso, porque un gobernante eh, con buena condición en amor lo que haría es tener esto sobre la mesa, bien clarito, Sí, expuesto. ¿Y entonces qué significa tenerlo bien clarito expuesto? Pues que hemos tomado nota de los problemas. Entonces, si las excusas de las mujeres para abortar es muy lógico, no tienen dinero, no sé cuántos, ni comodidad, ni eso, pues como es lógico, pero sabemos que las mujeres sufrirán traumas en su alma y sobre todo si cuando mueran, si no se han arrepentido, también sigue el dolor enorme. Entonces, si sabemos eso, vamos a darle socialmente soluciones para que puedan adoptar a los niños otras familias, etcétera, etcétera. Empezando por ahí, todas las medidas a las que ya te has referido, educativas, que debería haber y no sé qué, a partir de ahí millones de cosas, pero todo planteadito muy claro. Seamos lógicos. A ver, si las mujeres se trauman, vamos a intentar que no se traumen y vamos a facilitar la adopción. No sabemos cómo, qué pasa. Y ese tipo de cosas, ¿no? sí. Ya puedo hablar, había mucha bulla. Es Así. cierto, lo que acaba de decir es una excelente reflexión, pero si los gobiernos y si que deben hasta cierto punto abogar por los educadores, que sea una regla, una parte de una materia escolar, eh, eh, está completamente ausente. Sí. No, no te preocupes, que no se oye mucho el perro. Ok, bueno, y entonces la campaña es para que aquí está, es más fácil, evita que alguien tenga su vida en riesgo, sí, o sea, da una serie de ventajas en lugar de crear conciencia de la vida. Y que uno, yo te digo, a veces eh, la iglesia sí está realmente en contra del aborto, por lo menos la cristiana. Y, Sí. pero eh, No, esto, pero ya como está ahí en realidad completamente corrupta, sí, altas eso te iba a esferas, decir. sí, lo que ibas. Es como si, Ujú. sí, es amiga Y, de los políticos y todo eso. y es una lástima porque ya esa mujer, o sea, la mayoría de veces son muy jóvenes, este, eh, de alguna forma les afecta en su vida, tanto física, ya no tienen como ese filtro de, de distinguir hasta qué punto hay una parte moral, o sea, sana, ética, ausente de su vida.
Sí, pero Totalmente. si toda la sociedad no acompaña eso, empezando por los padres, si nadie Ujú. quiere saber nada a la larga, por eso te decía la racionalidad, todo es muy irracional, porque no hay un cuaderno de notas, entre comillas, sobre, vamos a ver, llevamos muchísimos milenios de experiencia, sabemos que X cosas, como por ejemplo andar cambiando de mujer cada poco tiempo, no sé qué, no sé cuántos, todo eso sabemos que es traumático, al final los hombres no son felices ni nadie. Y Ni las mujeres, con nadie. el aborto, sí, y todo es, o sea, pero eso el, se deja una libertad mal entendida, en realidad porque la sociedad está dirigida por desencarnados muy negativos, en gran medida, a través de las heridas en los gobernantes y en nosotros. Estamos completamente influidos en esta, hasta ahora, hasta este apocalipsis, que no sabemos cómo vamos a salir de aquí. Se supone que con mucha intervención contra el libre albedrío, como ya estamos viendo, que viene por parte de desencarnados negativos y de desencarnados positivos que no están en el camino del amor divino y no tienen sensibilidad al libre albedrío, porque en parte hay que salvar la tierra, ¿no? Aquí tienen que seguir naciendo almas y punto Ujú. pelota. Y así, pues por nuestras heridas estamos atrayendo soluciones para que se eleve la tierra un poquito sí o sí, a ver con cuánto amor divino, porque con cuanto más amor divino haya en las almas de cada uno de nosotros, pues todo será más armónico con la libertad, con el libre albedrío, tal como lo respeta Dios y los celestiales y todo eso, y no en la sensibilidad del amor natural, que los espíritus del amor natural, pues no les importa el libre albedrío, solo que te alivies y ya está, aliviar muchas veces. Sí, el pañito de agua caliente, o sea. Bueno, Iván, esto que acabas de comentar me parece importante, de que la Tierra se eleve en nivel de conciencia, nivel espiritual y de sensibilidad, este, que desarrolle realmente ese amor para que pueda haber un cambio. Y esa, eso, aún que pase lo que pase, eso está ahí, esa posibilidad está ahí. No hay, eh, así estén los gobernantes que estén. Sí, Y claro, están todas esas influencias de desencarnados. ¿Quiénes son esos desencarnados? Eso siempre lo dice Emilia. Personas como nosotros, que no tienen cuerpo, que están viviendo de acuerdo a sus heridas, sí, ansias de poder, de placer, de sus adicciones. Y como nosotros tenemos esa misma, adolecemos de alguna de esas adicciones, alguna de esas eh, debilidades, entonces estamos conectados de alguna forma. sí, y en las familias de las élites, como ya vimos varias veces, son preparadas para ello. Se violan a los niños en muchos casos Mm, y ahí los niños sí, salen más fácilmente del cuerpo para que entonces ese cuerpo ya pase a ser manejado más fácilmente durante la vida por desencarnados muy es negativos. Eso cierto. lo puedes ver, por ejemplo, en el hijo de Biden, que ha tenido muchos problemas sexuales y de drogas y todo eso. Hijo de Biden es ahora el presidente, pero fue vicepresidente durante muchos años, cómplice en Estados Sí, Unidos, por lo tanto, de muchas matanzas, muchas guerras. Y, sí, cómo no. y ahora como colofón del apocalipsis es él el que está gobernando, que no es que Trump sea un ángel, pero vamos, los dos están en la misma sistema, pero que Biden no es ningún ángel, ¿no? Y el, En sí, y absoluto el ninguna. hijo es famoso, que tiene esos problemas además.
tan gordos. Y además, bueno, el tema es que, bueno, nosotros estamos con Herodes aquí. Entonces, no sé si te apetece que veamos un poco de su biografía para que Me veamos, parece. Sí, sí. para terminar con... Porque fíjate que hayan... Esto no lo hemos leído antes, pero ojeando, por aquí hay datos interesantes que si son verdad, pues nos van dando indicaciones sobre lo malo, entre comillas, bueno, sí, lo malo que era. Sí, Herodes contaba con el respaldo de Roma, pero su brutalidad recibió la condena del Sanedrín. O sea que ya hay que ser bruto para que te condenen estos, que hay muchos de estos en el Sanedrín ya eran muy brutos también, porque la mitad del Sanedrín son las que estaban encantados con la idea de matar a Jesús, bueno, los que instigaban el asesinato, la mitad de ellos, una y otra vez. Sí, 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 sí. Necesitaban aliarse con el peor, no importa, con tal este, lograr su objetivo. Sí. Bueno, aquí nos dan cosas ya muy, muy detalladas, pero vamos a leer, por ejemplo, este final. Dice, los romanos tenían un interés especial en Judea porque su general Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén en el 63 a.C., llevando a esa región a la influencia romana. Fíjate, en Roma, el Senado, de forma no prevista por Herodes, le nombró rey de los judíos. Josefo sitúa este acontecimiento allá por el 40 y Apiano en el 39. Entonces Herodes regresó a Judea para tomar el trono de Antígono. Cerca del final de la campaña contra Antígono, Herodes se casa con la nieta de Hircano II, Mariamna, que también era sobrina de Antígono. Vale. Fíjate lo que hizo ya aquí. Otro rasgo, ¿no? Este Herodes, el pobre, tendría una influencia de desencarnados brutal, ¿no? Porque además a lo mejor ya siendo destinado para ser élite, si eran, como ya sabemos, pues se los cría a lo bestia. Y recordemos lo que nos dijeron Jesús y Cornelio ahí, que los guerreros romanos los Ay, enseñaban sí, los enseñaban a matar desde los 5 años o 6 años de edad. tal cual. Sí, ya a los 7 ya tenía que estar con un conocimiento. Sí, eso es doloroso oírlo, ¿vale? Sí, o sea que a lo mejor asesinan y violan a gente cuando son niños. Bueno, no, a lo mejor es lo que contaba Jesús y Por lo Cornelio. menos le dan ese ejemplo que eso es bueno, pero, o que tienen que hacerlo, que se No, tienen no, que alistar. y lo hacían. Vimos a Jesús relatar eso. A él le metieron durante más breve tiempo, claro, en una academia militar y él tuvo que presenciar Sí, cómo los niños violaban a las esclavas del centro de la... sí, eso fue cuando él estaba en Egipto, ¿no? Creo. Pues no sé si era ahí, pero sí, poder ser. Pero sí, sí estuvo en esa academia, sí, 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 obviamente. ¿te acuerdas? Fíjate, Sí, 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 eso me acuerdo perfecto. Eso. fíjate lo que dice aquí. Herodes ya tenía una esposa y un niño y escogió desterrarlos a esos dos para asegurarse su proclamación como monarca, casándose con la sobrina del anterior rey de los judíos. Ok. O sea, ya más detalles, ¿no? Del pobre hombre este. Sí, que parte Mm. de su biografía, Dios santo. Sí, fundó una nueva dinastía, la herodiana. Vale, vamos a ir salteando Ujú. más cosas. Así que Herodes gobernaría durante 37 años. Su familia se convirtió al judaísmo, pero claro, su faceta religiosa era cuestionada por algunos miembros de los judíos, ¿no? Claro, eso, eso no iba con las, con los dogmas de los judíos, con las enseñanzas judías, pues. Sí. Ay, mira, Qué de mira, historia,
tan interesante. Mira lo que le hizo luego a la mujer, la ejecutó junto a varios miembros de la familia. O sea que era Dios. un pieza, sí. Era una nueva etapa en la historia de Judea. Vamos a O sea, ver. estás hablando la que desterró su esposa y su... No, a la nueva luego la terminó A matando la nueva. a Ok. varios. A la nueva la mató también. La La primera se ejecutó. desterró, no la mató, y la segunda la mató. Ok, gracias por la... Sí. Dios mío. Qué ansia de poder y de Bueno, una locura, sí. Siempre han sido. totalmente. Luego los estudiamos ahí, y las ruinas romanas, el Imperio Romano, qué grande, qué civilización de bestias. Porque era tal el ansia de poder que de posesión que no importaban los medios con tal conseguirlos, alcanzarlos. Sí, Y pensar que es así como para tan breve que es la vida, vivir en esa lucha por ese poder. O sea, como no se explica, no se explica, porque tampoco ellos fueron felices, porque siempre había alguien que estaba oculto buscando eh, destronarlo, de alguna forma hacerle este, sí, un engaño. pero sí disfrutan porque son los desencarnados los que están disfrutando, y los desencarnados no tienen miedo a la muerte. Por eso existe tanto mal en la Tierra, porque en realidad estamos Qué impulsados, dato importante. estamos impulsados Yo lo que por necesitan es así desencarnados. como el ventríloco, un muñeco que Claro, y pero eso te explica por qué no tienen miedo a la muerte la gente, ni a hacer el mal, como los gobernantes en Venezuela, los narcos, los no sé qué, se matan, hacen bandas. ¿De dónde sacan uf, esa falta de ese ese coraje para hacer el mal? Pues de los desencarnados. Los desencarnados ya saben que no se van a morir, porque ya están muertos, es decir, nadie muere. Entonces se explica por qué hay tanto mal en la Tierra y por qué se qué hace. interesante su aclaratoria. Sí, ¿verdad? Eso es Sí, una sí. cosa que si la sientes, de repente porque te aclara, porque de repente la gente no suele querer mirar el mal y, y afianzarse en sentir lo ilógico que es y lo brutal que es, que no tiene sentido, ¿no? Que la gente sea tan asesina y, sin embargo, si Ujú. entiendes que los desencarnados están ahí influyendo en las heridas. Es que es la única forma de que puede existir tanto mal y que es la única forma de entenderlo. Claro, porque los desencarnados ya están muertos y no tienen ningún miedo a morir. Y por eso la gente se Hay que anima tenerlo. a tantas violaciones, Ajá. asesinatos. Claro, porque los desencarnados les da igual, 8 que 80. Sí, sí, para ellos la vida no vale nada. Y de hecho Eh, instigan el asesinato. Sí, ellos ujú. sí, provocan todo, claro. Fíjate, aquí tenemos Qué duro, muchos datos qué duro. interesantes. El gobierno despótico de Herodes queda demostrado por muchas de sus medidas de seguridad, destinadas a reprimir el desprecio que sus súbditos sentían hacia él, sobre todo los judíos. O sea, era muy despreciado y él era muy represor. O sea, esto ya era Ujú. comportamientos totalitarios, ¿no? El Estado metiéndose en las casas, porque mira cómo se dice aquí. Herodes usó su policía secreta, al parecer, para vigilar e informarse acerca de los sentimientos que tenía el pueblo hacia él. Intentó prohibir las protestas y eliminó a algunos opositores por la fuerza. Tenía una guardia personal de 2000 soldados. Ella era una
Se está cortando un poco el sonido, no cuelgues. No te oigo, pero no cuelgues. No sé si